porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos en este camino, ¿verdad?, de todos los días, como el Señor nos regala tantas gracias, tantas bendiciones. Y es eso lo que nosotros queremos apuntar también, ¿verdad? Y queremos decir, el Señor nos acompaña, el Señor nos guía y el Señor sobre todo nos trae su palabra. Y allí es a mi hanguá, y allí es así como comunidad. Y antes esta vez se me haya repetía, lleva palabrita hebrea cajal. Cajal quiere decir comunidad. Y la palabra de Dios, el judaísmo, es una religión comunitaria. Y sobre todo el cristianismo viene del judaísmo. Y entonces es allí donde encontramos esa riqueza nuestra desde el Antiguo Testamento. No se olviden, Jesús dice, no vine a abolir ni una comita, ni un punto, ni una tilde del Antiguo Testamento, sino que vine a darle cumplimiento. Y uno de los elementos esenciales dentro del judaísmo es la comunidad. Todo apunta a nuestro relacionamiento comunitario. Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, yo me tengo en primer lugar que poner a amarme, pero no para quedarme en una forma egoísta, yo, sino que desde el yo, entonces puedo participar y puedo dar, ¿verdad?, a los demás. Vamos a mirar un poco ahora el capítulo 19, versículo 17 y 18a, que va a prohibir sobre el odio, ¿verdad? Dice de esta manera el 17 y el 18a. No odiarás a tu hermano en tu corazón, deberás reprenderlo convenientemente, para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Hasta ahí es el A. El B después va a continuar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Es decir, no serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Este sí que es un elemento que tenemos que reflexionar, queridos hermanos. Esto no es fácil. Vamos a ver. Prohíbe. Antes que nada, ¿qué prohíbe? Incluso el secreto, el del corazón. Eso es lo que se prohíbe en el 18. No odiarás a tu hermano en tu corazón. En tu corazón. Y eso es secreto. Si hay cuatro, va a depender de venden con la sopa y bailan de calcular, bailan de hipotar, bailan de usar en síntesis. Es imposible. Porque vos estás pensando, elucubrando, sos vos el dueño de tus acciones, pero tus acciones que vienen ¿desde dónde? De tu propio pensamiento, ¿verdad? No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. Para no cargar con un pecado a causa de él. Es decir, que aquí nosotros tenemos que hablar directamente que esto produce también en nosotros un pecado, o sea, cuando no nos comprometemos con las personas. Y por eso nos dice que incluso aquello que está en lo secreto, en lo del corazón, nosotros tenemos prohibido, ¿verdad?, el odio, aquello secreto también. También cualquier tipo de enemistad. Nosotros no podemos ser enemigos unos de los otros. O también prohíbe la venganza, o también prohíbe el resentimiento contra el hermano y nos anima a la represión sincera. Nos anima a la represión, es decir, nosotros mismos que miramos, vemos, y hay ciertos elementos que tenemos que asumir. Por lo tanto, si está prohibiendo eso, la enemistad, la venganza, resentimiento contra el hermano,
y al mismo tiempo, al final, nos anima a una represión sincera, es decir, mirarnos desde dentro. Y así, para evitar cargar con la responsabilidad del pecado, no podemos cargar nosotros como esto de la responsabilidad del otro. No podemos. Podemos ayudar, podemos insistir, pero no traernos ahora y como deslindarle de su situación, deslindarle de su problema. El verbo reprobar abiertamente, esto es, personalmente y a la cara, aparece como la acción opuesta a odiar en el corazón, es decir, en secreto. En Qumran, este mandato es interpretado moralmente. Hay que reprochar con amor y humildad. Hay que reprochar con amor y humildad. En Qumran nosotros también encontramos todo esto, ¿verdad? Esto de reprender con amor y humildad. También judicialmente el reproche es necesario en un juicio del documento, ¿verdad?, de la comunidad. Incluso en el ámbito del cristianismo de origen judío, asume en parte el aspecto judicial. De esta manera, a través de este mandamiento se da paso a la formulación positiva del versículo 18b, que dice, la de amar al prójimo o amigo israelita. Esta función es la gran regla, amar al amigo, ¿verdad?, que es israelita. Esta es la gran regla del judaísmo, el amor al judaísmo. La relación de amor y sinceridad entre Jonatán y David es ilustrativa del cumplimiento veterotestamentario de este mandato. El alma de Jonatán se apegó al alma de David y lo tomó así de esta manera, que tanto lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí te pone entonces ese cumplimiento veterotestamentario entre David y Jonatán. Le ama tanto, dice, como a sí mismo, le ama tanto como a sí mismo. El Deuteronomio y también el Levítico incluirán al extranjero residente entre las personas a las que el israelita debe amar como a sí mismo. Algunas variantes del Targum Palestinensi Neofiti traducen de otra manera el versículo 18, explicitando claramente que el amor al prójimo debe ceñirse al que es amigo y forma parte de Israel. No seréis vengativos ni rencorosos con los hijos de vuestro pueblo, y amaréis a vuestro amigo, que es como vosotros. Así dice Yahvé. La comunidad de Qumran entiende que este mandamiento debe traducirse en ayuda al pobre, al inteligente, al convertido. Este mandato de Levítico 19, 18b, que Jesús de Nazaret radica al inicio a los enemigos entre los sujetos a amar, resume toda la ley para Pablo. El amor, ¿verdad?, como tal, resume todo. Es una regla de oro del cristianismo. Según el Talmud de Babilonia, para Hillel, también este mandamiento resume toda la ley, aunque su situación y la formulación es muy restrictiva y limitada a la prohibición de hacer mal al prójimo. Así, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Charañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500,000 guaraníes
2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Nos encontramos en este momento con una de las mamás que hizo o hace siempre una experiencia tan hermosa con la hermana Regina. ¿Nos puede contar un poco su experiencia, todo lo que usted fue viviendo desde el comienzo y lo que están viviendo ahora también en este proceso, ¿verdad?, de cambio y de lucha por la vida, saliendo de las adicciones? Ya, Padre, hoy día, gracias a mi poder superior, puedo hablarle a usted de mi condición de codependiente en proceso de recuperación. Yo tengo un hijo de 24 años enfermo. Para nosotros ha sido una experiencia, digamos, muy dolorosa en el sentido, ¿verdad?, de que hemos tardado casi 10 años en poder descubrir la realidad de mi hijo enfermo. Ciertamente lo que nosotros hemos aprendido hoy es que las manifestaciones, la actitud de las personas es lo que nos hace ver su condición de enfermos, ¿sí? Ciertamente... 10 años me dijiste, te sí, costó. 10 años. ¿Pero por qué? Porque ustedes no aceptaban o no se daban cuenta directamente de la actitud de su hijo. Y no nos dábamos cuenta porque atribuíamos a una situación de, ¿cómo que se dice? De la edad, como se dice, pensábamos que era una la cuestión psicología, de rebeldía, sí, que los jóvenes están acostumbrados hoy día a tener sus fiestas y todo eso. Con el proceso hemos confundido la situación, ¿verdad? Claro. Con ciertos síntomas que son características de la enfermedad, en mi caso, ¿verdad? Adicto a narcóticos, ¿verdad? Sí, entonces duerme mucho, no tiene ganas de nada, o sea, se centra esta enfermedad en la voluntad, no tiene ganas de hacer absolutamente nada. Sí. Entonces, y también, ¿verdad?, porque podemos atribuir a que en ciertas oportunidades como padres hemos actuado, hemos recurrido a hacerle ciertos análisis en situaciones en que a nosotros nos parecía o nos hizo tener dudas que lamentablemente fueron negativos. Sí, claro, negativo. Porque una de las características de estos enfermos es que son muy astutos. Sí. Son muy astutos y neutralizan. Aparte, sí, son manipuladores. Yeah. Fundamentalmente, manipulan todo, esconden todo y como tampoco, ¿verdad?, hay que decir la verdad, los padres nos ocupamos de profundizar un poco más en ciertas, ¿cómo que se dice?, en ciertas cosas que ya nos están indicando, ¿verdad?, claro, de que algo verdaderamente está mal, que tu hijo tenga 20 años y que provenga de la familia, en nuestro caso, ¿verdad?, en nuestro tipo de seno familiar, que no somos perfectos, pero que teníamos una línea, digamos, y conducta de familia normal, ¿verdad?, no excedida en muchos
muchas cosas. Nosotros no somos padres bebedores, no somos padres maltratadores, no había violencia familiar en nuestra casa. Entonces, bueno, ¿por qué nuestro hijo tiene que tener ciertas actitudes, ¿verdad? Claro, o ciertas características? Y bueno, entonces nos demoramos muchísimo en eso, ¿verdad? No pusimos límites, que es lo que nos recomienda nuestro programa hoy día, claro. ¿verdad? Que nosotros somos de la familia Naranom, ¿verdad? Mi hijo también actualmente es grupo de NA. Y bueno, gracias a nuestro poder superior, gracias a que pienso, ¿verdad?, que este poder superior nos iluminó, porque cuando uno ora, Dios te va mostrando el camino. Porque en este caso voy a mencionar el nombre de la hermana Regina Siam, es una persona pública, ¿verdad? Pero ¿quién, si no está en esto, puede recurrir? Y Claro. investigando, averiguando, pude llegar a ella. Y hemos encontrado la salvación a nuestras vidas, porque nosotros como coadictos pensamos en primer lugar en nuestra salvación, Claro, ¿verdad? claro. Como yo tengo una familia constituida, tengo un esposo, tengo otro hijo, entonces es salvar nuestras vidas primordialmente, porque nos dimos cuenta de que nosotros no podemos gobernar esta situación. Claro, Nos hemos claro, rendido ante nuestro poder superior y nos hemos reconocido que somos impotentes ante esta situación. Claro. Nosotros no vamos a poder resolver. Entonces, lo que nosotros podemos también perdonarnos a nosotros mismos, porque Claro. nos llega un momento de sentimiento de mucha culpa, y perdonarle a nuestro enfermo también, ¿verdad? Claro. Porque no todo fue color de rosa. Estamos hablando de mucha frustración, porque cuando uno cría un hijo, crea con mucha expectativa, ¿verdad? Exactamente. Entonces nosotros, gracias a este programa en Naranon, hemos aprendido a tener 0 expectativa, pero 100% de esperanza en que con la ayuda de nuestro poder superior, nosotros y nuestro hijo se puede recuperar. Claro. ¿Verdad? Él puede lograr detener la enfermedad y nosotros recuperar nuestra salud mental. Porque para animarle, ¿verdad?, a todos los padres de familia, muchas veces uno siente rabia en contra de su propio hijo. Claro. Pero después recurriendo a esto que por la gracia de Dios hemos encontrado, uno aprende a darse cuenta de que está lidiando con un enfermo. Exactamente. ¿Verdad? Él no puede controlar, él mismo no se puede controlar y él mismo se siente culpable de lo que hace. Claro. Entonces, ya nuestra mirada es otra, nuestro sentimiento ya es otro. Le miramos con amor, Claro. ¿verdad? Bueno, ciertamente pensamos nosotros que ni él mismo hubiera querido eso para él. Claro. ¿Verdad? Las circunstancias en las que quizás él se encontró para llegar a esto, él ahora, nosotros sabemos por el proceso de recuperación que ni él mismo quiere en su vida, pero como ya no es Una él, vez que cae, ¿verdad?, queda ya en esa dependencia. claro, él tiene que hacer su esfuerzo. Su grupo de NA, ¿verdad?, es un grupo similar al del grupo de familia, en donde ellos tienen, como dice siempre la hermana, un botiquín de cosas, o sea, de instrumentos, de elementos para agarrarse, para lograr detener su enfermedad. Sí. Y hasta incluso, ¿verdad?, la alimentación, ¿verdad? Entiendo. Hasta eso tiene que ver en esto. No solamente, o sea, esta es una enfermedad física, mental y espiritual. Sí. Entonces, cuando hablamos de físico, por ejemplo, deben consumir mucho dulce, tienen que tomar mucho jugo. O sea, cuando uno está enojado con su enfermo, yo le digo, por mi experiencia personal, le he negado hasta un plato de comida a mi hijo. Y si nosotros no le damos de comer, no le damos fruta, no le hacemos el jugo que a él le va a ayudar, porque los dulces es lo que a ellos o sea, como Claro, actúa en el claro. cerebro, entonces le da una sensación de saciedad, entonces eso les ayuda muchísimo a poder detener las ganas de consumir. Entiendo. Por ejemplo, ¿verdad? Y el grupo de ayuda, ¿verdad? También, si algún chico, ¿verdad?, está escuchando, este grupo es maravilloso, es milagroso. ¿Por qué? Porque es un poder superior el que está actuando ahí dentro. Claro. ¿Verdad? Son personas que pasan la misma situación que él,
mucha gente que ha ido sin ganas de querer recuperarse, pero como ven que otros sí pudieron, ¿verdad? Que son policonsumidores. En mi caso, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro hijo consume una sola sustancia, ¿verdad? Pero él mismo, por ejemplo, cuenta las experiencias de que hay policonsumidores. Claro. Consumen muchísimas otras sustancias y pudieron dejar de consumir. Y eso él, como cuento como testimonio, que una vez me dijo, yo una sola sustancia consumo, como otro que consume más que yo puede y yo no voy a poder. Claro, ¿verdad? claro. Y así mismo nos ocurre a nosotros en familia, nos vamos y en secreto, en sigilo, escuchamos, porque lo que ahí se dice, ahí se queda, escuchamos las tragedias que ocurren dentro de una familia Así y uno mismo se es. pone en el lugar de los demás, dice, a la pucha, Claro. ¿cómo yo no voy a poder recuperar mi vida? Sí. Yo, por ejemplo, dejé de trabajar, dejé de ser una persona normal, no dormíamos, ¿verdad? Mi esposo también tuvo problemas emocionales, ¿verdad? Le Claro, costaba claro. mucho poder sostener, ¿verdad? Hasta incluso la tensión laboral, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros recuperamos. ¿Por qué? Porque hoy podemos dormir tranquilos, Claro, ¿verdad? claro. Le aconsejo a esos padres que hoy están desesperados, porque nosotros llegamos a este programa desesperados, Lo entiendo. descontrolados, sin ¿Y su saber. hijo quería ir su hijo o usted medio forzado le llevaron a su hijo? Quiso irse él, Quiso irse. Pi- Él ya prim- se dio cuenta, se rindió. se rindió. Se rindió porque él quiso empezar una nueva vida. Ya. Entonces, ¿Y cuántos años había llevado así? 10 años. 10 años. 10 años Y estaba en ese aún con un año de proceso, ¿verdad? A él le costó mucho entender Claro. realmente Entender y de después qué se salir, trataba claro. el programa. Igual que a los padres, uno se va y se siente ahí, ve tantas herramientas que te dan. Yo me acuerdo, ¿verdad? Y siempre Sí, cuento sí, como sí, sí. testimonio, me sentaba y decía yo, Dios mío, ¿qué son todas estas cosas? Nunca me va a entrar porque vos Claro, escuchás claro. como hay gente que ya hace tiempo está Sí, y en sí, medio sí, de sí, toda sí. esta desgracia, no, yo no me voy a recuperar nunca. Claro, claro. Y dice la gente, ¿qué es lo que tiene el grupo? Bueno, el grupo es de un poder superior, Claro. no son las personas, es nuestro poder superior el que actúa sobre Claro, todas las claro, personas. claro, claro. Y le voy a decir más, usted no va a creer que pasado un tiempo uno está en el programa, Sí. como un grupo de, no sé, 20, 30 personas podemos tener el mismo pensamiento. Entonces eso te da a entender de Claro, que es la funciona. fuerza, y sí, porque sí, no es sí, nadie sí. que te está, como Diciendo lo que tenés que, no, nadie forzando te a está hacer. forzando a convencerte de qué es lo Claro, que ocurre ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces muchísimas gracias por compartir con nosotros también para los jóvenes en familia. Sí. Y sí, ahora felizmente soy abuela, una abuela feliz, una abuela que le va a poder dar a su nieto lo que necesita, porque dejamos de darle también a la gente en nuestro entorno lo que necesita. Claro. Y quiero darle una voz de aliento a todos los padres, a los jóvenes, en una circunstancia que, bueno, nos tocó vivir, pero tenemos todas estas herramientas que utilizar y no desaprovechen. Claro. Recurren, llamen hoy mismo, donde seguro ustedes ya estuvieron hablando, y por sobre todas las cosas, no se paga. Es Claro. gratuito. Claro. Si es que es una obra de nuestro poder superior, y aprovechemos. Muchas gracias. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé.
Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos en este capítulo 19, estamos reflexionando sobre este amor, ¿verdad? Que prohíbe todo lo que es el odio, todo lo que es la venganza, todo lo que es el resentimiento contra el hermano. No odiarás a tu hermano en tu corazón, deberás reprenderlo convenientemente. Reprenderlo convenientemente, aquí también entra el otro elemento. Y esta es la función de la comunidad. Desde el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Ese paralítico, ¿verdad? De cierta manera es la comunidad que se encarga. Pero también ustedes pueden leer después Mateo también, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo. Aquí mismo estamos en San Mateo. Cómo insiste en este aspecto, ¿verdad? Donde tenemos que ayudarnos, donde tenemos que ver los elementos que nos ayudan a cambiar, ¿verdad? Ese amor que tiene que existir. Porque el amor está por encima, nos dice Pablo. 1 Corintios capítulo 13. Y ahí nosotros podemos sacar para nuestra vida ese compromiso real y sincero. Bueno, desde ahí entonces nosotros queremos ir a los otros versículos. Llegamos ahora al versículo 18. Vamos a ver un poco qué nos quiere decir los siguientes versículos y cómo se entrega. Dice, ustedes observarán mis preceptos. Ya el 19. No cruzarás tu ganado con animales de otra especie. No sembrarás en tus campos 2 clases distintas de semilla. No usarás ropa confeccionada con materiales diversos. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una esclava reservada a otro hombre, pero que no ha sido rescatada ni puesta en libertad, se pagará una indemnización. Ellos no serán castigados con la pena de muerte, porque la mujer no es libre. El hombre llevará un carnero
a la entrada de la carpa del encuentro, como también el sacrificio de reparación al Señor. El sacerdote practicará con el carnero el rito de expiación en favor de ese hombre delante del Señor por el pecado que cometió, y el pecado le será perdonado. Bueno, qué interesante entonces son estos versículos, ¿verdad? Estos capítulos, como la palabra de Dios hoy se nos está presentando. En otra ocasión sucedió que un pagano se presentó ante Shammai y le dijo: hazme prosélito, pero pongo la condición de que me enseñes toda la Torá mientras esté parado en un pie. Shammai lo rechazó con el cartabón que tenía en la mano, pues al ver a Gilel, y éste lo hizo prosélito, le dijo: no hagas a tu prójimo lo que no te agrada a ti, esto es, toda la Torá. Lo demás es la explicación, vete a estudiarla. Entonces le dice: no hagas a tu prójimo lo que no te agrada a ti. Esto es toda la Torá. Imagínense, queridos amigos, viste que apunta ya al aspecto comunitario. O sea, si yo te estoy diciendo, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, viste que están los dos elementos, pierna derecha, pierna izquierda. Lo que nosotros después hablamos como el amor, ¿verdad?, que tiene que existir. El amor, el que nos guía, el amor, el que prácticamente desarrolla todo. Pero para llegar a eso, aquí en este caso, por lo menos nuestro amigo Gilel, porque Shammai lo rechazó con el cartabón que tenía en la mano. Y este fue a Gilel. Y Gilel entonces es el que le va a decir: hijo mío, mira, te iba a decir, porque él quería, estando de pie, quería que le enseñe toda la Torá. Entonces, o sea, la ley, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, vean con la Torá. Y entonces, ¿qué le dice aquí Shammai? Shammai le dice: no, esto es imposible, ¿cómo yo te voy a enseñar? O sea, más o menos es como decir, voy a comenzar a leerte el Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim Behashamay Be'et Haaretz. Entonces me voy diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. No, señor, ojo, Gilel, porque el otro le rechazó. No se puede. Shammai, no se puede. Ahí poco te se vio de pata estando con una pierna parada. Ojo, Gilel, vea, Gilel y le trove. Hoy verdaderamente, o sea, hizo una síntesis, el resumen. ¿Se acuerda que esto mismo se hace una relectura cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús y le responde lo mismo. Primero, y le agrega algo más. Primero le dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque aquí agrega algo Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas es amar a tu prójimo como a ti mismo. Estos tres: Dios, prójimo y yo mismo. Dios, prójimo y yo mismo. Esenciales, inseparables. Amarás a Dios como a tu prójimo. Le amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y justamente Gilel le dice eso. Y le hizo prosélito y le dijo: no hagas a tu prójimo lo que no te agrada a ti. No le hagas a tu prójimo lo que no te agrada a ti. Para yo decir qué me agrada o qué no me agrada, yo tengo que mirar desde el mandamiento de Dios. Entonces ahí está la primera piernita que siempre decimos. El cual amabande, maera pañande yara ne mondo con mundo apeari, va a palande ya pona hambaisha para ya poana, lleva peñande yara o me eman debe pei putuque. Hapei putuque ine con asome, hapeo in haisha pende con asome, ne con anga, remojeñoita. Le vas a dar a todas las personas que necesitan crecer y ponerse en ese caminar, ¿verdad?, para con Dios. Y bueno, y qué lindo que es, porque entonces aquí nuestro amigo Shammai le responde de otra manera. Simplemente le dice: no le hagas a tu comunidad, no le hagas a tu prójimo aquello que vos no quieres que hagan contigo. Y encima le dice: esto es toda la Torá. Esto es toda la Torá. Mira, queridos amigos, el que nos dice esto no es cualquier Yaguar Airei, es Shammai. Shammai es uno de los más grandes, Gilel es el que está diciendo. Shammai es el otro, ¿verdad?, rabino. Son los dos rabinos
más grandes en la reflexión que podemos encontrar en el judaísmo. Así como nosotros en el cristianismo encontramos dos grandes pensadores, dos grandes teólogos, San Agustín y Santo Tomás. Y podemos decir que más o menos los dos tienen también un poco las líneas diferentes, ¿verdad? Agustín tiene mucha más una línea platónica, una línea de un espiritualismo y de una espiritualidad, ¿verdad?, trascendental. Sin embargo, Santo Tomás, que tiene más bien una filosofía aristotélica, penuchón, o sea, bien concreto. Santo Tomás es una cosa excepcional, ¿verdad?, como pisa tierra. Y entonces es lo mismo que Shammai y Hillel. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe. En este momento reflexionamos este versículo muy interesante, ¿verdad? De el amor que tiene que haber, el amor al prójimo, versículo 18a, pero sobre todo el versículo B. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este sería el B, versículo B. Después de estos versículos de indudable grandeza moral y religiosa, grandeza moral, porque aquí pues nadie va a venir
con un arma en la cabeza y te va a decir, amale a tu prójimo. Haga esto con respecto a tu prójimo. No. Eso, queridos amigos, no sale por una presión que yo te hago. Más que amarle a ese prójimo, le vas a odiar. Porque alguien viene y te exige y te dice que vos le tenés que amar a esa persona. Como el perdón también, perdonale a esa persona y bajo amenaza. No. El perdón, yo puedo perdonarle a una persona, pero sin ir ni a darle un abrazo y decirle te perdono. Vos sos el que perdonás en tu corazón. Sos vos verdaderamente el que entendés que si vos no perdonás a alguien, si vos seguís con el rencor en tu corazón, ¿quién es el que se hace el daño? ¿Él o yo? Y yo, llego la seguro tuya, porque yo estoy con ese rencor, me come el hígado, me come el corazón, me saca el sueño. ¿Por qué? Porque peña, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona, nena, papapón. Entonces, ahí contra veina, ahí veina. Ande Argelina, hoy contra veina. El otro ni sabe. Seguramente que sabe, sí. Ese debe estar ofendido, para venir y no penaguación, es indiferente. Y vos no le perdonás, y vos estás con eso. Y a esa persona no le voy a perdonar. Y yo, no, dejar pasar. Yo les voy a decir una cosa interesantísima, ¿verdad? Que encontramos, pero esto ya encontramos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con Jesús. Jesús, cuando dice en el capítulo 9 de Lucas, tomó en un momento decididamente su camino hacia Jerusalén. Va caminando hacia Jerusalén. Y sabemos que en Jerusalén Jesús va a llegar y va a ser crucificado. Y él ya va decididamente hacia Jerusalén. ¿Viste cómo el autor sagrado ya te va presentando? Es un camino de decisión. ¿Hacia dónde me voy? Y me voy hacia una entrega total, hacia una muerte, ¿viste? Entonces, pero dericua, Jesús va a poner pejapeo ya pues. Pero después lo lindo es que en ese camino decidido Jesús que va caminando con sus discípulos, dice que en un momento llegan a una comunidad samaritana, a una comunidad de Samaria, a un pueblito. Y ellos quieren entrar ahí para tomar un poco de agua, descansar un poco en esa comunidad samaritana. Y los samaritanos no lo reciben ni a Jesús ni a nadie porque son judíos. Porque había una gran pica entre ellos. Samaritano con el judío era cerro limpio. Y entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que hace aquí? Los hermanos Boanerges, ¿verdad? ¿Qué hacen los hermanos Boanerges? ¿Qué quiere decir luego? Hijos del trueno, hijos del rayo. ¿Qué es lo primero que piden? Y dicen luego, Jesús quiere que hagamos descender fuego sobre esta gente. Porque no nos reciben, ¿verdad? Porque ñañás y venían de ahí porque somos judíos. ¿Querés? Vamos a rezarle a Dios y vamos a tirar fuego sobre este pueblo. Vamos a eliminarle, ¿viste? Ahí está la venganza. No nos reciben, no le quiero, no le aguanto. ¿Por qué? Y porque está contra mí. Y porque me hizo esto. Y porque me hizo aquello. Etcétera, etcétera. Entonces, ya está buena. Ya es rencoroso. Ya está buena. Kunaco y ya. Ya boyerebe. Ya de yurubena. Y la amargura sigue ahí en tu boca. La amargura. Tu vida entonces sigue. Pero ¿quién es el que se hace daño? Borioso. Pende hígado, pende riñón o no sé dónde. Pealando y como haya. De corazón. De manota del corazón. Porque vos no perdonás. Porque vos seguís con tu naco adentro, amargura total. Y entonces, en ese momento en que ellos le dicen, Jesús quiere que tiremos fuego, rayos sobre esta gente, va ellos, ellos, calma, bajar cambio, amigo mío. Dice, no, silencio, no hacerle caso. Y Jesús dice, tomó su camino hacia Jerusalén. Es lo único que dice. Jesús le dice, no se preocupe. Es decir, ¿por qué Jesús hace esto? Porque no nos podemos quedar por las ramas. No vamos a solucionar todos los problemas del mundo. Y esa no es tampoco la forma de solucionar. Eso, en vez de crear amor, distensión, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que está creando? Más odio y más rencor. Recuérdense lo que justamente sucede con los samaritanos. ¿Por qué los samaritanos quedan así en esta situación? Jonás, por ejemplo, no es capaz de ir a predicar a Nínive
¿Por qué? Porque Nínive justamente son los ninivitas que vinieron a destruir Samaria, el pueblo de Jonás y toda esa zona, ¿verdad? Entonces, Jonás no le permite y dice oye revelado hoy contra Dios. Se ñande yara, se hata a predicar la conversión, se hata a que le vas a perdonar su pecado. Pero, ¿estás loco, Dios? Yo jamás. Y entonces, ¿qué hace Jonás? En vez de irse a Nínive, se va hacia el sur. En vez de ir al norte, se va al sur. O cañició de Parashui, o de Parañan de Yara, güey. Y él se va y se quiere escapar. Pero pues ya saben toda la historia, ¿verdad? Todo lo que pasa. O sea, como Dios de nuevo da la vuelta. Recién en el capítulo 3 de Jonás, ahí recién es donde él parece que entra en sí mismo, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer y cómo voy a hacer? Y entonces es ahí donde él quiere volver de nuevo, ¿verdad? O sea, le hace caso a Dios. Pero no es que va también tan convencido. Pero ojo, o ven a Beñán de Yarare. Pero él y paró contra Nínive, porque Nínive destruyó a Samaria, lo hizo desaparecer. Samaria desapareció, ¿verdad? Ahora se vuelven por eso samaritanos, porque ya no son puros, ya no son de la misma raza, de la misma sangre, porque oye, ama igual con otros pueblos. Y ese fue el peor pecado que les pudo haber sucedido, ¿verdad? Así como ellos entienden. Y bueno, y todo eso aquí te está volviendo a aparecer. Nosotros cuando no perdonamos, nosotros cuando no somos capaces, ¿verdad?, de mirar y entender y dar con ese corazón bueno, con ese corazón puro, con eso de aceptar, ¿verdad?, a las personas dentro de sus diferencias también. Y bueno, por eso aquí nos prohíbe directamente, ¿verdad? Es lo que prohíbe el odio, la venganza, el resentimiento. No puede ser así, dice. Incluso aquello que está en el secreto de corazón. El verbo reprobar, porque le reprueba abiertamente, esto es personalmente y en la cara, le dice, aparece como la acción opuesta a odiar en el corazón, es decir, en secreto. Y después, en Qumran también este mandato es interpretado moralmente. Hay que reprochar con amor y humildad. Hay que reprochar con amor y humildad. Bueno, seguiremos reflexionando sobre esto, queridos amigos, y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañe. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla.
Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre Ñandeyarañé, ciertamente, el capítulo 19, sobre estos requisitos, estas normas, estas formas, ¿verdad?, de vivir, estos principios tan fundamentales de la convivencia humana, principios de la convivencia de una nación, de un pueblo entre hermanos. Vamos a leer más sobre esta prohibición, ¿verdad?, que hace el capítulo, principalmente desde ustedes observarán mis preceptos, ¿verdad?, que dice, de toda esta parte, el 17. En el ámbito del cristianismo de origen judío, Mateo 18 es el que asume en parte este aspecto, ¿verdad?, judicial. De esta manera, a través de este mandamiento se da el paso de la formulación positiva al versículo 18b. La de amar al prójimo o amigo israelita. Esta formulación es la gran regla del judaísmo, el amar verdaderamente al prójimo. La relación de amor y amistad entre Jonatán y David es ilustrativa del cumplimiento veterotestamentario de este mandato. El alma de Jonatán se apegó al alma de David y lo amó Jonás como a sí mismo. Esto nosotros encontramos tanto en el Levítico como también en Deuteronomio 10:19, que incluye al extranjero residente entre las personas a las que el israelita debe amar como a sí mismo. Al extranjero también. Entonces aquí viste que ya se está abriendo mucho más. Entonces no digamos que el Antiguo Testamento es una cosa antigua, una cosa que ya pasó de moda. No, al contrario. Jesús dice, no vengo aquí a sacar nada, ni una tilde, ni una coma. No vengo a agregar tampoco, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? No vengo a abolir. Algunas variantes que encontramos en el Targum palestinense, Neofiti 1, traducen de otra manera el versículo 18, explicitando claramente que el amor al prójimo debe ceñirse al que es amigo y forma parte de Israel. Debe ceñirse al que es amigo y forma parte de Israel. No serán vengativos, les dice. No serán vengativos ni rencorosos con los hijos de su pueblo. Ustedes amarán a su amigo, que es como ustedes mismos. O sea, tu amigo es como vos, tu amigo. Y bueno, así también dice Yahvé. La comunidad de Qumran, damos un paso más ya en Qumran, entiende que este mandamiento debe traducirse en ayuda al pobre. Ahí al pobre nosotros, ¿verdad? Al indigente, al convertido. A ese le tenemos que ayudar, dice, y se pone las pilas, ¿verdad? Hay que ayudarles. Este mandato de Levítico 19, que Jesús de Nazaret radicaliza al incluir a los enemigos entre los sujetos a amar, resume toda la ley para Pablo. Esto es lo que resume toda la ley para Pablo. Es la regla de oro del cristianismo. Según el Talmud de Babilonia, para Gilel, también este mandamiento resume toda la ley, aunque su formulación es más restrictiva y limitada a la prohibición de hacer mal al prójimo. Dicatuy entonces ñandela yeya pope iba y mía lleva peñan de prójimo ve. No hay caso, no hay que hacerlo. Esto es imposible hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo bien. Entonces, ellos te dicen de esta manera cuando nosotros hablamos en el Talmud de Babilonia. Miren cómo escribe. En otra ocasión sucedió que un pagano se presentó ante Shammai y le dijo, hazme prosélito, ¿verdad?
Pero él entonces le dice directamente, ¿verdad? No, esto es imposible. Y Hillel, ¿se acuerdan? ¿Qué le había dicho? Aniegue Yeti, podés hacerlo tranquilamente. ¿Por qué? Porque todo se resume, le había dicho, ¿verdad? ¿Cómo? No hagas a tu prójimo lo que no te agrada a ti. Esta es toda la Torá. Y bueno, desde ahí entonces nosotros tenemos que mirar todo lo que significa, ¿verdad? Para nosotros estos versículos, esto del amar al prójimo. En el 19, cuando nosotros hablábamos de observarán mis preceptos, justamente nos está insistiendo en este aspecto, que nosotros tenemos que mirar mucho más allá, ¿verdad? Tenemos que observar todos los preceptos del Señor, significa darte cuenta de la necesidad de tus hermanos. Todo lo que el Señor quiere que hagamos por los demás. Y bueno, así entonces, queridos amigos, vamos concluyendo, ¿verdad? Por el día de hoy. Solamente yo quisiera también recordar una vez más que Ñande Yarañe les ofrece a todos ustedes y todos nosotros a formar también una comunidad de este estilo. Anteriormente yo me estaba dirigiendo también a las personas con más posibilidades, a los empresarios, en fin, personas de buen corazón, pero no para ayudar al país, Víctor, no es eso. Yo lo que quisiera es que nos demos cuenta que tenemos que formar, así como nos dice la palabra de Dios, un gran cuerpo donde todos podamos trabajar, ¿verdad? Y sobre todo todas estas personas con todas esas posibilidades que tengamos, ¿verdad? Necesitamos unir esas fuerzas, necesitamos comenzar, tal vez comenzamos 3, 4, no sé, ustedes, algunos de ustedes que me están escuchando y que tienen esa posibilidad, cuando estuvimos hablando del aspecto de la responsabilidad social. Llegó Peala Yerurea Bemena. Toda esa responsabilidad social que ustedes tienen con sus empresas, entonces, que podamos encaminar, pero lo hagamos desde un núcleo donde formemos un pequeño grupo y ir sumando fuerzas, porque hay muchas cosas para hacer y donde tengamos que formar un grupo, ¿verdad? Donde después se pueda realizar las cosas, porque esto después ya es organización, una organización para decir concretamente qué podemos hacer. La idea que yo les lanzo, queridos amigos, es desde una oración profunda al Señor, ¿verdad? Dejar que el Señor nos toque y miremos un poco la realidad de nuestros niños que están en la calle. Yo quisiera comenzar con ellos. Yo quisiera comenzar con esos niños y jóvenes que están en los semáforos. Yo quisiera comenzar con ellos y a ver qué podemos hacer. Nos va a llevar mucho tiempo seguramente y mucha paciencia, pero para eso necesitamos los recursos. Y esa es la responsabilidad social que yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes. Entonces, Peñemboemí, Peñande Yararenondepe, Emañamín va para ella por Eina, lleva con tu responsabilidad social de tu empresa, de tus posibilidades. Vamos a procurar, y ustedes mismos quiero que me llamen, pero quiero que ustedes me llamen. No que yo me vaya y les llame a ustedes, sino que en la medida en que vos estás viendo este programa, estás dejándote tocar por la fuerza del Espíritu de Dios, vos digas, bueno, yo, Señor, quisiera comprometerme contigo. Ahí para Igabañande, es con el Señor. Y entonces me voy a comprometer y le voy a llamar a fulano y a ver si podemos formar este grupo, si podemos unirnos. Y ahí le vamos a llamar al País Cabaña. Y vamos a hablar juntos y vamos a ver cómo podemos organizar. Y entonces desde ahí comenzamos, poco a poco, pero con recursos, ¿verdad? De una responsabilidad social. Yo peante la yerurea beme. Shenda yerurei beme limosna. Ya yerure beme pe. Allí pega tu hanguaisha, y digan, eso que Dios me ha dado, eso también yo quiero ofrecerle de nuevo a Dios, pero en mis hermanos. Porque vivir la vida cristiana, vivir la vida religiosa, es abrirnos a los demás. Misa est, el testimonio nuestro de vida comprometida comienza, quiere decir eso. Y así entonces les dejo la bendición del Señor. Atomojeño y mí, lleva coñan de yajina coape, por mi hanguaisha, y formemos el reino de Dios aquí entre nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y nos vemos próximamente con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por